Vale. Hey, hey, mis hermanos del metal, ¿cómo están? Mi nombre es James Díaz y esto es Hablando de Metal en Metal más Pasión Igual Vida. Hoy, como ven, pantalla dividida y con una invitada de lujo. Cruzamos hoy el océano para tener el contacto y abrir y conocer el mundo a través del metal. Hola, Senia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches, buenos días, según nos vean, y muchas gracias por invitarme. Ay, no, para mí es un placer y lo que te decía, el metal, nuestra pasión que nos une tanto, me hace conocer el mundo y qué bonito que hayas aceptado la invitación de estar acá y que tengamos una horita con una charla bien chévere de metal. Cuéntame, ¿qué haces tú allá por el metal en España, más exactamente en Barcelona, sí? Exacto, más exactamente por la zona de Barcelona y cercanías. ¿Y qué hago yo por el metal? Pues bueno, aparte de disfrutarlo, que es lo más importante, creo yo, si no lo disfrutas mal, me Ah, gusta wow. mucho compartir y divulgar los grupos que me gustan y con otras personas que también tengan intereses similares. Entonces llevo ya bastantes años en lo que es la prensa, digamos, metalera. Empecé cuando tenía 13, 14 años, escribiendo en varios medios digitales. Y luego me pasé a la radio, que aún sigo, llevo ya 14 años en un programa radiofónico que se emite los domingos, una vez por semana, en una radio municipal de Cornellà, de la ciudad de Cornellà, que está cerca de Barcelona. Y bueno, ahí estamos 3 horas en directo con los compañeros hablando de la actualidad, pinchando música, debatiendo, hacemos agenda de conciertos, entrevistas, lo normal en cualquier medio dedicado al metal, ¿no? Un poquito de todo. Y con esto del YouTube y redes sociales y demás, decidí abrir un canal de YouTube para, pues bueno, los discos que me gustaban y que quería compartir con gente que también consideraba que le podría gustar, o incluso recibir peticiones de nuevas bandas que me pueden encajar por la música que escucho. Pues Claro. abrí un canal de YouTube sin ningún tipo de, digamos, objetivo a que sea mundialmente famoso, simplemente por compartir, por placer, porque me gusta mucho hablar sobre música. Estás contando casi la mitad de la historia de mi vida, prácticamente. Es que Pues yo es creo. que este sonido que también me apasiona desde los 14 años, me trae simplemente, no soy músico, no he podido, no intenté, o bueno, no se dio, pero la pasión siempre ahí, siempre coleccionando música, escuchando, dándole vuelta al cassette, al vinilo, a los discos piratas, bueno, a 50.000 historias. Cuando llega el internet nos ponemos a indagar y esta pasión crece y pues sí, llega a YouTube y nos da esta oportunidad de poder expresar muchísimas cosas y esta gran oportunidad de poder cruzar el océano en un segundo y poder conocer el mundo a través del metal, que es lo que estamos haciendo. Afortunadamente aquí en Metal Más Pasión Igual Vida hemos tenido bandas muy conocidas como Arcángel, como sus compatriotas de Opus, hemos tenido metal nacional de aquí de Colombia, que es bellísimo, y pues cuando se da la oportunidad estamos en esto que llaman el algoritmo, me arroja el canal, que tú me vas a decir cómo se pronuncia tu nombre. ¿Senia está bien? Xenia, en teoría es Xenia, Sí. pero Xenia lo acepto perfectamente, no te preocupes. Ese es mi español. No, Entonces, realmente el nombre no es español, es griego. Lo es que pasa es que griego. está un poco adaptado a la, digamos, a la sonoridad catalana, pero es griego el nombre. Ahorita vamos a hablar algo del catalán porque tengo muchas preguntas. Vale. Eh, y así llegamos a la música y empezamos con este programa. Yo lo empiezo a hacer como esto que veo unos canales donde hacen como un unboxing de discos y hablan tal y tal cositas. Pues yo empiezo a hablar de los discos que tengo ahí guardados y lo que tú dices, lo que a mí me gusta. Después empiezo a andar por la calle y por todo mi país a hacer como tipo entrevistas y hacer contactos y decirle, oigan, ¿quieren salir en mi programa? Vea su banda. Nunca discriminé de banda grande, pequeña, mediana, no, nada, sino que fuera un apasionado por el metal. Así nace Metal Más Pasión Igual Vida y este espacio lo conformamos con mi compañero para hacer una charla semanal, como lo que tú haces con tus amigos,
y de la emisora y debatir y hablar de música y hablar de la vida. Yo siento que los metaleros tenemos entre nosotros ese tema en común que nos hace ver la vida de una manera, digámoslo, particular, y cuando esos temas nos encajan, entonces pues hay unas charlas muy fluidas. Qué bien tenerte aquí en este espacio. Esto pronostica una hora muy emocionante. Cuéntame, ¿cómo así que una emisora? Todavía los muchachos que nos ven jóvenes dirán, "Ay, ¿existen emisoras en la radio todavía?" Existen, algunas sobreviven. En este caso, el programa lleva ya, en octubre empezaremos la temporada número 39, o sea, 39 años en antena. Evidentemente yo no estaba cuando se formó el programa, ni siquiera había nacido, pero bueno, ha habido el relevo generacional y aún persiste. Es una emisora local de la ciudad de Cornellá, entonces tiene este espacio de los domingos 3 horas para ello, de 9 a 12 de la noche hora española. Y yo era oyente, necesitaban a gente, me propuse, les encajó, y sobre todo para nosotros lo que es importante es que, y creo que es lo que destaca del programa, es el buen rollo, ¿no? Igual que nosotros estamos aquí teniendo una conversación muy amigable y seguro que hablaremos de cosas muy interesantes, es exactamente lo mismo, en vez de en formato vídeo, aunque se puede ver ahora mismo vía Twitch o YouTube, pero es algo radiofónico. Entonces mantenemos esa esencia, ese old school de... Ahora, ¿no? Mucha música se descubre gracias al algoritmo, como bien comentabas, pero también creo que es interesante tener en los distintos tipos de medios, tanto escrito como digitales, cuando encuentras una persona que encaja a nivel de gustos musicales, que coincidís, en vez de ir al medio, quizá te vas a esa persona, en plan, sé que esta persona, si me está recomendando este grupo, por lo que sé que le gusta, me puede gustar este grupo. Y es una forma nueva de descubrir bandas. Yo me lo tomo así, de verdad. Mira que yo España lo tenía como una de ese heavy metal en castellano, pues en español, por lo que llegó acá a finales de, 90s y principios de los 2000. Aquí a principios de los 90 teníamos Ángeles del Infierno y esto Barón Rojo, que para aquí es una institución, y ya después en los 2000 llegan otra oleada con los Avalanche, los Saratoga, y principalmente yo fui cautivado por toda esa oleada por ambas, y para mí España era heavy metal, ¿sí? Y pues sí, he escuchado algunas bandas de metal extremo, sobre todo black metal o death metal, o hasta brutal death metal de España. Pero estos días que me aparece el octavo día y me aparece el canal de Xenia, empiezo a ver metal extremo y después me voy a una parte muy, como esas coincidencias, que es metal extremo catalán. Y empiezo a ver ese documental que hicieron. Cuéntanos de la escena de Barcelona, pues, o de la escena catalana, que pues tienes que meterme en contexto de qué es Cataluña y qué es Barcelona y cómo es la cosa con España y cómo es la cosa ahí. Vale. A ver, así grandes rasgos, tampoco vamos a aburrir aquí a la audiencia, pero España está conformada por 17 comunidades autónomas y Cataluña es una de ellas. Digamos que la capital, sería Barcelona, es como la ciudad principal. Entonces sí que es cierto que desde, evidentemente, finales de 80, 90, incluso hoy en día, pues han habido bandas de metal, como ha pasado en todo el mundo, ¿no? Desde que apareció el heavy metal, que se ha ido propagando por las distintas partes del mundo. Y últimamente, entiendo que te refieres a que ha habido mucho auge respecto a hablar de lo que es la escena en Cataluña, porque han habido una serie de sucesos que ha hecho que se esté hablando bastante. Bajo mi punto de vista, como al igual que sucede quizá con Madrid o Bilbao, las grandes capitales, ¿no? Que es algo habitual, es donde más grupos, digamos, se forman porque vive más gente y es algo totalmente normal. Y en este caso, pues bueno, ha habido una recopilación por parte de unos chicos, son 3 chicos, Dani y Edu, bajo una cuenta llamada Metal Català, que han hecho una recopilación de todas las bandas a lo largo de toda la historia que ha habido en Cataluña, que han cantado en catalán o que tienen alguna canción en catalán, y han hecho un libro y han publicado un libro al respecto que ha tenido muy buena acogida.
Eso se suma a otras iniciativas de conciertos con grupos todos que cantan en catalán, pues como muestra de la cultura catalana, que la historia, como aunque se comparte, en ocasiones difiere de la española, digamos. Evidentemente cada comunidad autónoma pues tiene la suya propia, muchas de ellas también tienen una lengua y cultura propia, como puede ser Euskadi o el País Vasco, que tiene el euskera, y bueno, Galicia con el gallego, ¿no? Podríamos poner varios ejemplos. Y hay como este auge ahora porque aparte, bajo mi punto de vista, siempre ha sido una de las comunidades autónomas donde más, digamos, grupos ha habido y también de que han llegado, digamos, más lejos o incluso han innovado más. Creo que en uno de los comentarios me comentaste que habías tenido una experiencia con Asgaroth. Y claro, Asgaroth son muy queridos porque en los 90, principios de los 2000, ¿quién hacía este tipo de black metal tan vanguardista, no? Y claro, eso fue algo como muy emocionante, que una banda española fichase con Peaceville y que te ofreciera algo que era pionero y novedoso en el norte de Europa, no en España, que normalmente primero le llega, digamos, toda la influencia del resto de países europeos, Escandinavia, por supuesto, y Reino Unido como principales, ¿no? Incluso Alemania, que ya sabemos que son como países donde se mueve muchísimo el metal y se potencia muchísimo el metal, y se copiaba. Y no, en este caso se innovó. Entonces yo creo que está ahí el kit de la cuestión de por qué hay tanto auge, sobre todo ahora gracias a este libro, ¿no? Y que también la Televisión Nacional de Cataluña se ha interesado por ello. Ha salido en los más media y eso ha sido como muy impactante y mucho de agradecer, porque no sé cómo será en Colombia, pero aquí siempre somos los marginados, los que visten raro, los que son unos drogadictos y cosas así, cuando la realidad no es esta. Un poco, o sea, creo que en tendencia general el metal también es algo para marginados y no, o sea, digamos que no intentaría esconder que sea así o decir que por qué es así. Creo que fue un movimiento que también nació desde la misma rebeldía, desde la misma contracultura y se fundó con ese deseo de estar apartado. Estamos hablando de que pues al volverse un movimiento cultural tan grande y un género musical que ya habla por sí mismo, o sea, que ya tiene tantas bases en todos los países del mundo, pues debe hacer parte sobre diferentes medios y cosas visuales. Pero aquí por lo menos yo vivo en una de las capitales, yo soy bogotano de la capital de Colombia, pero yo vivo ahorita en Medellín, que es una ciudad muy grande de Colombia. Se podría decir que entre Medellín, Cali y Bogotá están los tres auges, tanto de comercio como de cultura metalera. Ya están las mejores bandas también de Colombia, o por lo menos las más representativas. Decir mejores es subjetivo, pero asimismo ha sido también ese raye entre nos decían los mechudos, son los drogadictos, los no sé qué. Pero mira que eso bajó de unos años para acá, no sé decirte cuánto. Yo lo sufrí, yo en los 90, finales 2000, cuando tenía mi pelo largo y salí del colegio, pasé a la universidad, me querían hacer vestir diferente, me querían hacer cortar el pelo, porque aunque no creas, tuve el pelo largo. Te creo. Y lo mismo, la música, reuniones en la calle, salías de pronto con una cajita de vino, una guitarra acústica y empezaba la gente o las señoras a mandar a la policía, que allá están los satánicos, que están bueno, muchas veces pasó eso. Ya ha bajado, las reuniones metaleras en las esquinas ya no se ven mucho, pero sin embargo hay muchísima banda y muchísima calidad. Yo creo que esta parte donde nosotros perdíamos el tiempo o hacíamos estas reuniones tipo cofradía en las calles, ya se han trasladado a estudios y a reuniones donde la facilidad del internet y ser autodidacta te ponen a estudiar. Mientras que pues en esa época era más el cosa voz y te reunías más como en la calle con los amigos, pero no, o sea, acá hay demasiado metal y de mucha calidad. Entonces pues sí, es un género que yo digo y repito, sigue mandando y sigue generando mucha pasión. A mis 41 años
vivo y si no hago este programa semanal, siento que algo me faltó a la semana, algo no me cuadró, algo no pude hacer. Entonces para mí estas charlas son muy, muy, muy importantes. Bueno, dime. Porque antes de seguir, yo tengo una curiosidad respecto al metal de Colombia, porque lo que nos llega aquí, evidentemente no son todas las bandas, por supuesto, pero siempre nos ha llegado una imagen muy, digamos, muy true, muy purista, sobre todo en el metal extremo, que se da como todo, y hay mucho purismo, en plan, esto es raw black metal y solamente aceptamos raw black metal o solo all dead school, y es en plan, bueno, seguro que no es así, es decir, entiendo que muchos serán así, o incluso colombianos que viven en España, ¿no? Que te cuentan sus experiencias al respecto. Entonces tengo una curiosidad también por saber tu punto de vista, para ti también. Lo que pasa es que si cuento eso podemos vernos en desvelar una imagen. No, bueno, lo que pasa es que el Colombia tiene una de las grandes historias que es de entre esos mitos donde se empiezan a intercambiar correos entre una banda de aquí de Medellín y los mismos noruegos y empieza a generarse este auge del black metal. Muchos dijeron que se había creado una parte en Colombia, en Brasil y otros con los mismos noruegos. Aquí se genera una oleada finales de los 80s, principios de los 90s, donde el metal crudo y el naciente black metal que nacía en esa época es lo que empieza a mandar la parada. Entonces, pues todos los que eran hijos del rock, que evolucionaron al hard rock y en paz que estaban tocando heavy metal, no eran los mismos que estaban contagiados de esa onda black metal, death metal o hasta trash sucio, chatarrero. Entonces sí se creó una división, pero esta duró, no sé, siglo pasado. Yo creería algo de este siglo, donde la misma escena se empezó a contaminar de mucho purismo, pero era mucho purismo mucho. Entonces ya no era tan purismo, porque ya todos estábamos profesando como que la misma cosa, pero éramos todos. Entonces ya pues, obviamente cuando empieza a salir el internet, las redes sociales, las cosas, tú vas a dejar de ser ese true que te imaginabas si no publicitas tu banda, si no suenas con algo de tecnología, si no le metes algo de producción. Entonces pues, aunque hay muchísimas bandas vieja escuela que mantienen ese sonido y lograron estar ahí, te puedo decir una así de rapidez, Subtuxul, Infernal, que son bandas vieja guardia aquí, lo que hizo Typhon antes de que muriera su principal integrante, y otras que se me escapan, perdónenme, compatriotas colombianos por no tener todo acá, pero entonces digamos que ellos fueron padres de eso, los mismos Masacre que son y perdurarán, siempre con ese sonido contundente, ese total death metal. Esa es la imagen que se ha vendido, pero nosotros tenemos metal de todos los géneros y aquí hay heavy metal brutal. No somos los durísimos en power metal o en symphonic, pero también hay bandísimas muy buenas como Herejía, que tocan symphonic, y otras que han fusionado metal extremo con folk. Buenísimo. Creo que está bien posicionada esa escena como tú la ves, pero yo creo que ha evolucionado donde la gente también empieza a tocar esos géneros y empieza a consentir ese metal desde la propuesta nueva y no encasillarse en hacer lo mismo, porque ya las bandas repetitivas del mismo raw black metal, del mismo war black metal, del mismo black metal, ya no te va a sonar ni aquí mismo en Colombia. Entonces ya lo puedes tocar por deporte y por ser true, pero ya no, ya como que no genera eso. Y han salido unas cosas buenísimas con intentando hacer otras cosas. Te voy a dar un listadito de cosas para Perfecto. Sí, yo encantada. Para que aprendas y divulgues por allá a nuestros compatriotas colombianos. Ahora sí voy a preguntar yo de allá. Esta entrevista va en dos direcciones porque pues es el punto. En este momento estamos en la mitad del Atlántico. Dime, ¿cuál es la motivación para escuchar metal, sobre todo una mujer que tiene todas las posibilidades de pronto de hacer muchísimas otras cosas donde el género que desde hace mucho tiempo fue y ha sido machista? ¿Cómo entras tú y sobre todo
a promocionar a esas bandas machistas y a promocionar este género machista desde haciendo una voz periodística? Bueno, esto tiene muchos matices respecto al machismo y demás, pero para empezar, yo me adentré pues escuchando Linkin Park cuando editaron el Hybrid Theory en el año 2000. Empecé con esa época del nu metal, no mucho, fue Linkin Park, Korn, Limp Bizkit, quizá Deftones, y ya de ahí pasé a Iron Maiden, pasé a Creator, pasé el Power Metal, Blind Guardian y demás, que pues ahí me gustó muchísimo. Y eso que vas descubriendo nuevos grupos, en aquel entonces aún internet pues era muy... Bueno, pues no había lo que había ahora, y ibas a revistas, medios especializados, veías un poquito la portada y un poquito te leías la reseña y decías, bueno, esto me puede gustar. Y cuando ibas a la tienda de discos de turno, que tenían a veces ofertas de discos, 5 o 6 euros, que es como algo asequible, te lo comprabas arriesgándote a si te iba a gustar o no. Y así es como descubrías las bandas. Entonces yo desde siempre, al escuchar metal, ha sido como pasión, me llena. Es una música que habla de tantos temas que tienes distintos sentimientos, ¿no? Del día a día. A veces estás enojado, feliz y demás. Y siempre hay grupos o canciones que representan cómo te sientes. Entonces para mí es eso, para mí es pasión, totalmente. O sea, es lo que me llena. Escucho esta música pero porque me gusta, porque lo siento, porque lo vivo. Evidentemente habrá grupos que no me gustan, por supuesto, no me gustan todos los grupos del metal, pero al final es la pasión, y yo creo que eso es lo más importante. Estamos hablando de algo que es arte, por tanto cada uno lo ve y lo vive de una forma distinta, pero lo bonito para mí del arte es eso, que te transmita, bien sea un sentimiento en otro, y en el caso del metal para mí me llena, es pasión. Presión social en tu círculo, ¿no tenías todas tus compañeras del colegio, amigas, damas que escuchaban otra cosa y tú dijiste, no, yo soy metal? ¿O había alguien en tu familia que te acompañaba en eso? ¿Cómo fue? No, sí que es cierto que más tarde descubrí que mi padre había escuchado Creedence Clearwater y había algún disco en casa de Creedence y de Pink Floyd, pero lo descubrí cuando yo ya estaba bastante metida en el metal. No me había parado a ver su discografía más allá de Mecano, Boney M y cosas así, ¿sabes? Fuera del metal. Entonces, de círculo de amistades, no. Sí que cuando empecé con Linkin Park había algún compañero de clase que escuchaba Offspring, Blink 182, que siempre lo hemos dicho por aquí, aunque sea en inglés el nombre, Sum 41 y demás, pero bueno, me juntaba con ellos, que eran como los raros, entre comillas, ¿no? Los alternativos, y eran mis colegas, pero no fue hasta que, como yo vivía un poquito fuera de Barcelona, cuando fui a Barcelona, a una calle importante que se llama Calle Tallers, que es como la calle del metal, digamos, ahora ya con tanto turismo se está desvirtuando, pero en aquel entonces era todo tiendas de discos y de ropa alternativa. Entonces íbamos ahí a conseguir cosas, y eso que con los foros vas quedando con gente, conoces a gente de tu mismo estilo y ya te creas tu propio grupo de amigos. En el instituto no, en el instituto era la única. Sí que más adelante, conforme crecí, había un chico que ahora somos buenos amigos, han pasado muchos años, somos buenos amigos, que también lo veía con camisetas metaleras, era más mayor que yo, y eso que intercambias alguna palabra, pero en mi grupo social era la única. No. Entonces, evidentemente, motes había, sí. No, ok, y esto da una certeza de que yo ha sido pasión desde que apareció, porque muchísima persona que entró por presión social o por gusto de todos sus compañeros ya ni está en la música, ya ha cambiado. Esto siempre es un ciclo que siempre pasa. Lo mío entró por compañeros de no del colegio, sino del barrio, de donde mi abuela, donde yo vacacionaba, mitad de año, fin de año, y ellos escuchaban metal y empezó como es la cosa. Entonces que yo me separé un buen tiempo y empecé por allá a escuchar Metallica, Guns N' Roses, y yo creo que yo soy un poquito de una generación antes que la tuya. Todavía no salía Korn, pero salía, ya tenía cositas Marilyn Manson, entonces escuchábamos algunas cosas. Recién había cambiado Sepultura su estilo a lo que es ya más new metal o más ese rock de raíces brasileras. Entonces estaba con ese rollo
y dejé de ir a vacacionar donde mi abuela. Cuando volví, estos hombres ya eran todos mechudos, pantalones apretados, chaqueta de jean desgastada. Yo no, pero pues yo digamos que algo había escuchado, algún Metallica. Pero estos eran super Iron Maiden, super y Judas Priest, y yo, wow, toda esta mierda, qué chimba. Entonces empezó eso y no, se empezó a reunir. Si me preguntan por todos ellos, ya, Nada. no, siguen siendo mis amigos, todos con sus familias y todo, pero el metalero, que difunde, que habla, que va a conciertos, que compra discos, soy yo. Eso sí, cuando nos reunimos, tenemos que, en la reunión, son hora de recordar y acuérdense de esta canción, nuestro himno, aquí estaré, Avalanche, en fin. Esas son etapas muy bacanas que nos da la música. Bueno, mire, le voy a contar aquí el secreto que todos conocen y es mi cuaderno. Mi Uy, cuaderno. tiene muchas páginas y las veo como muy, muy tratadas, ¿eh? No se ven Tiene, nuevas. esto tiene una historia y es que yo hice la mitad del bachillerato y mi universidad con este cuaderno. Entonces lo único que compraba era las hojitas. Y le he cambiado las hojitas durante muchos años. Entonces la utilizo para mi empresa, para todo. Se ve horrible, acá guardo las boletas de los conciertos, bueno. Pero entonces aquí también preparo el programa. Esta es mi preparación de programa, este es mi nivel de periodismo Muy que bien, muy mostramos bien. para el mundo. Allá no se vayan no vayan a pensar que todos los colombianos somos así. Yo no soy periodista, pero me gusta. Aquí tengo muchas cosas para preguntar. Bueno, ¿cómo me decías que se llama tu ciudad? No es Barcelona netamente, sino No, es que claro, yo he vivido en distintas partes, pero bueno, puedes dejarlo en Barcelona, no pasa nada. Barcelona es el Sí. epicentro y de lo que hemos venido hablando. La emisora del octavo día, para que la sigan allá, la gente que vea, está en YouTube. Tienen unos programas súper interesantes, unas charlas bacanísimas. Gracias. Tienen unos espacios, espero que Senia me ayude a contactarlo para tener una charla aquí entre todos de metal, intercambiar culturas y hablemos de gran metal. ¿Eres de profesión periodista? No, No. no, aparte de profesión, trabajo de una cosa que no estudié, porque yo estudié turismo, organización de eventos y cosas así. He trabajado de ello, de hecho, en mi tiempo libre organizo a veces festivales y conciertos de metal, pero decidí alejarme de dicho sector porque me encargaba de toda la parte de producción y logística, que me gusta muchísimo y que tenía pues una buena posición. Había muchísima precariedad. Y llega un punto que es que hoy trabajo hasta las 5 de la mañana y luego tengo un congreso a las 9 y no tenía vida, no tenía nada, solo era trabajar. Y yo no entiendo así la vida está para disfrutarla. Sí, claro. Entonces decidí buscar otro tipo de trabajo que me permitiera tener tiempo libre pues para hacer lo que me gusta, como puede ser el programa de radio, los vídeos de YouTube, entre otras muchas cosas. Voy a hacer una pregunta, pero creo que ya sé la respuesta. Pero como aquí la gente te está conociendo y después va a ir a tu canal, va a concluir. El estilo de metal favorito de Xenia es... Podemos englobarlo en metal extremo, pero con matices. Es decir, lo old school me gusta, pero me gustan mucho más las fusiones. Todo este metal vanguardista que se suele llamar. O la etiqueta progressive, muy entre comillas, en cuanto que abarca, no como metal progresivo tipo de Dream Theater, sino como metal que fusiona distintos elementos. Es que para mí también se partió la historia del metal extremo. Mi favorito, yo me muero por dos y me cuesta decidir, porque el black metal me encanta, el black metal melódico, o sea, desde que empieza a aparecer esto con Dimmu Borgir, con All My Shine, que cambia el estilo del black metal. Yo creo que ahí es donde me siembran una semilla. Pero el heavy metal puro me encanta, o sea, lo que toca Judas Priest, los primeros discos de Gamma Ray, los primeros discos de Stratovarius, todo ese heavy metal es una cosa deliciosa. Entonces siempre me ha costado decir que alguno es mi preferido. Pero entonces metal extremo, vamos a dejar aquí a esta señorita para que vayan y vean su canal.
allá tiene unas cositas muy interesantes. Ya me escuché unas de las bandas de las cuales has hablado, unas de tu tierra, ¿cierto? Algunas otras no, por ahí vi algo de Septic Flesh. ¿Te encanta Septic? Sí, me gusta bastante. De hecho, por aquí se ve el póster de Great Mass, de la edición especial. Y bueno, con Septic Flesh, bueno, en modo de contexto, a mí también me gusta muchísimo la música clásica, sobre todo la ópera. Soy conocedora y estudio al respecto también. Entonces, cuando descubrí Septic Flesh, que fusionaba estos dos mundos de metal y música clásica, fue un plan, wow, qué bien. He tenido la suerte de poder entrevistar varias veces a Cristos, siempre ha sido con Cristos, porque somos unos frikis en cuanto a música contemporánea. La entrevista quizá dura 20 minutos para el medio que toca, pero luego estamos como 2 horas hablando de música contemporánea a saco muchísimo, porque tenemos bastantes gustos similares en cuanto a compositores. Entonces, cuando escuché Septic Flesh, fue un plan, qué bien que una banda sepa cohesionar tan bien estos dos géneros musicales, porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, ¿no? Mencionabas antes Dimmu Borgir, que hicieron al principio cuando estaba Simen, pues las armonizaciones o Silenoz, las armonizaciones con el teclado, y que realmente el teclado era como algo épico de lo que estaba haciendo los riffs de guitarra. Pero con Septic Flesh, la orquesta, digamos, la parte más de música clásica, es uno más, es un otro miembro más de la banda. Y esto se nota muchísimo a la hora de componer y de la música que hacen. Y es por eso que me apasionaron cuando los descubrí, en plan, wow, ¿qué es esto? ¿Qué descubrimiento? Ahí podría diferenciarse de una banda y la otra lo que sería black metal, o bueno, metal melódico, que está armonizado, y ya Celtic ya es más sinfónico, porque es orquestado. Entonces ya tendría como esta gran diferencia. Es un placer escuchar esa banda. No todos me gustan, hay unos que no. O sea, de pronto hay una parte donde llegaron a una evolución, me encantó, se mantuvieron, y después hay otra parte donde como que está sonando igual o no le encuentro la vuelta. Algo así me ha pasado con ellos. Pero bandota. Me ha pasado con ellos, perdóname, con los últimos discos, porque encuentro que la fórmula que están utilizando desde el Titan es bastante similar. Lo comenté con Cristos, ¿no? Y me dijo, dices que claro, nosotros tenemos unos objetivos, quizá a nivel de llegar a más público, a ciertas discográficas, como la que están ahora, que esa es la fórmula que gusta. Entonces, la banda, si quiere hacer un salto en cuanto a seguidores para poderse ganar la vida de ello, sabe quizá por qué baremos debe pasar. Aunque sigan habiendo canciones que sean la esencia de Septic Flesh, pero quizá el grosso, a grandes rasgos, el disco en sí a veces suena un poquito repetitivo. Bueno, y es una fórmula, ahí hay una delgada línea entre mantenerse, tocar, porque pues bueno, tú conoces a Cristos, hablaste con él, te lo dijo de su propia boca, pero el fan quisiera que su banda no o sea, una banda que evolucione sin traicionarse, sin irse al mainstream, pero sea muy, muy, muy famosa, que nunca haya necesitado eso, porque las hay. Sí, pero es difícil. Entonces, es difícil manejar esa parte de los medios. Aquí tuvimos hace unos meses un festival en una ciudad que es muy cultural acá, que se llama el Carmen de Ural, un festival que se llama Viboral Rock. Estuvo Mystifier de Brasil, tuvimos la oportunidad también de hablar con ellos. Se trató de un tema muy chévere, que fue la profesionalización del metal en cuanto a género. Entonces, una de las ponentes, nuestra amiga Violeta, proponía o decía que las bandas no se estaban sabiendo promocionar, porque muchos de ellos sabían tocar mucho, pero no manejaban una red social. Muchos eran la mejor banda del mundo y tenían una portada de mierda y nadie los iba a comprar por eso. O tenían tal vez un tesoro escondido y por querer ser underground los dejaron ahí guardados. Pero también estaba el otro debate que lo puso el señor de Mystifier, diciendo que pues
probablemente el metal no estaba hecho para las masas, ¿sí? Él es gran admirador de metal, en esa entrevista lo dijo, me encanta lo que está haciendo Gojira, me gusta lo que están haciendo, tal vez Mystifier nunca haga eso, ¿sí? Entonces es como una posición bien ambigua. ¿Qué opinas de la profesionalización o qué consejo darías o qué piensas tú realmente? Claro, y es que opino que también hay estas dos vertientes. Yo soy de la opinión de, pese a que soy consciente y tampoco quiero que el metal llegue a los super más medias, todo el metal en sí, entiendo que alguna banda de vez en cuando pueda encajar. Yo que sé, Ghost podría perfectamente aparecer en los más media, por la fórmula musical que tienen, ¿no? Volbeat incluso. Gojira, con lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos, también ha llegado muchísima gente. A mí me gusta que haya este tipo de interacciones, porque hacen ver a la gente que no somos esos raros, violentos y drogadictos que alguna persona aún piensa que es así, sino que realmente son grupos musicales de una calidad sublime en muchas ocasiones, virtuosos también, y que las letras en las que se trata muchas veces son temas de actualidad, súper interesantes, de guerras, de filosofía, naturaleza. Entonces, evidentemente que hay satanismo y Lucifer y esto es el infierno, y mola, a mí también me gusta. Y sí, claro. Claro, pero diferencio entre Pero las bandas drogas y rock and roll, también hay bandas súper sexistas y súper Sí, fiesteras. también, exacto. Motley Crue, mira, aún siguen en estas, ¿no? Pero creo que ambas opciones son correctas si tú te mantienes fiel a ti mismo. Es decir, Mystifier, si ellos ven y entienden el metal de este modo, más underground, me parece muy correcto que decidan tirar por esa postura. Pero si tú realmente te quieres profesionalizar o por lo menos llegar a más gente, Violeta en este caso tenía muchísima razón. Nosotros en la radio, y te digo ahora la radio porque es donde estoy, pero antes cuando escribía en medios escritos, las notas de prensa a veces dan vergüenza, porque te paso el enlace. ¿Cómo que te paso el enlace? Preséntame al grupo, fotografías, logotipo. Tengo que poder, me tienes que decir alguna cosa que haga que yo le dé clic y escuche tu música, porque recibo cada día 300 correos electrónicos de bandas. Entonces, hay que tener un poquito de detalle en eso, y si quieres llegar a la gente hay que trabajárselo. Si no sabes tú o no puedes, contrata una agencia de management. Soy consciente que es dinero, que en muchas ocasiones tener un grupo es invertir muchísimo dinero en agencia de booking, en si quieres hacer una gira con grandes bandas tienes que pagar mucho dinero para poder girar con ellos. Soy totalmente consciente, pero ahí se ve el negocio que es la música, porque la música, pese a que nos guste y la amemos, es un negocio, no tiene más. Entonces, yo soy de la opinión de que sí que me gusta que haya algunas bandas que lleguen más allá y que se vea lo interesante que es el metal en sí, pero entiendo perfectamente que haya gente que se quiere mantener en el underground y totalmente respetable. Y también hay bandas que me gustan que se mantengan en el underground, no te diré que no. No me puedo posicionar muy bien. No, y es que también la misma historia y todo lo que está pasando en el mundo nos quiere llevar a que tenemos que tener una postura, a que tenemos que tener una clase política, a que tenemos que tener una religión, a que tenemos que pensar de cierta manera. Todo puede ser muy global, y el metal, al haberse ampliado tanto, pues también se democratiza. Y es muy bien, porque pues para gustos los colores. En ese caso el consejo que yo hubiera querido darle o quiero darle al mundo también es, si quieres que tu banda suene, entonces tú puedes hacer lo que está haciendo Celtic Flex, digamos. Puedes hacerlo de la manera también muy profesional, porque pues ellos lo hacen de una manera súper profesional. Si tú quieres mantener en el underground, pues está ahí, hace recitales pequeños, se presenta para su público y hacen ahí. Me parece que Evil fue una banda que nunca quiso salir del underground, y es mundialmente conocida por su gran calidad, y no creo que exista un panfleto o una página web, no tienen. No, pero a veces estas cosas pasan, pero es algo orgánico que puede suceder. Exacto, creo que esa sería la banda mágica que todos quisieran,
para esto, pero pues tú nos vas a llamar, hey, reúnanse y vamos a tocar y no, ya. Pues también muchas veces tiene que ver con las fuentes de ingresos, con la vida que usted tenga, con esta cosa. Bueno, eso es un tema larguísimo, pero bueno, me gusta saber tu opinión. Creo que eres muy profesional en la forma de hablar. Eso no tiene que ver con la carrera que uno tenga, nosotros somos profesionales en el cierto modo como uno se expresa, pero eso también lo dan los años en esto y lo dan conocimiento de la causa sobre lo que se están dando, que en este caso pues es el metal. Una banda de vecina tuya que tú nos digas, hey muchachos de Metal Más Pasión, escuchen esto. Me lo pones muy difícil porque al que no menciones se va a enfadar conmigo. No, entonces, vamos a manejarla suave. Tú nos vas a dejar cuando se suba el video, tú nos vas a dejar un comentario. Mira, ahora mismo llevo una camiseta de un grupo de cerca, se llaman Onirophagus, editaron disco en enero, Revelations from the Void, y mezclan el death y el doom metal. Si os gusta Paradise, los My Dying Bride, por ahí van los tiros. Vale. Que, entonces, como recomendación, y porque la tengo aquí puesta encima, pero vamos, que puedo, lista larga, ¿eh? Sí, claro, no, toca hacerlo. Bueno, es que es el problema de que estés en medios, no te puedes comprometer, pero me hubieras dicho, bueno, esta canción de tal. No, mira, una de las cosas que, por ejemplo, que me gusta de mantenerme, digamos, en el underground en la radio, porque evidentemente no somos una de las radios mayoritarias o programas mayoritarios en el mundo del metal, es que puedo dar mi opinión sin presión. Yo cuando he escrito en medios escritos, sobre todo en It's Like Insane, que era uno de los medios de metal extremo más importantes de España, trabajábamos con las grandes discográficas, teníamos las premiers, las estrenábamos nosotros, y en esta web sí que pude opinar libremente, pero en alguna anterior luego la discográfica tomaba cartas en el asunto o el promotor en cuestión tomaba cartas en el asunto. Entonces yo esto lo hago por pasión, lo hago en mi tiempo libre, no gano nada de dinero al respecto, por tanto quiero dar mi opinión libre y sincera. Y si no me gusta tu música, pues con todo el respeto del mundo, nunca sin faltar al respeto, lo voy a comentar. Entonces no hace falta quedar bien, ¿eh? No necesito quedar bien. No, y no lo digo por eso, sino porque como aquí hablamos desde la pasión, la pregunta iba más bien enfocada como James, estoy escuchando esto, estos días me gustaría que usted escuchara esto, que es una banda, yo tengo una para dar. Venga, ¿sí? ¿Cuál? Te voy a dar una colombiana y te voy a dar una internacional y no tiene que ver ni con tiempo ni espacio ni que sea nueva ni que necesiten promoción. Hay una banda colombiana que son de aquí de la ciudad de Medellín más Guarne, se llama Daenam. Vale. Tienen 2 discos, también te voy a pasar el link. Tienen un EP y un disco grabado. Es un black metal pero como desgarrador. En el segundo disco ni siquiera la voz ya es rasgada, sino como lamentaciones, como cositas así. Unas letras profundas, portada buenísima y unos músicos tremendísimos. Y otra por allá, una canción que se llama Mechanic Hippie de la banda Anoceans de Finlandia. No sé si alguna vez escuchaste Anoceans. No, ahora mismo... Te los pongo porque pues sé que puede haber gusto ahí según lo que he visto de tu canal. Vas a decir, hey James, sí aguanta o bueno, está bien, pero pues de pronto no es mi estilo, pero pues ahí las vamos a dejar. Te las voy a pasar por el interno y las ponemos ahí también para que la gente las escuche. Genial, sí, gracias. Dale. No, pues si no intercambiamos, ¿cómo hacemos? Claro, sí. Era más la pregunta que estaba haciendo. Bueno, hubo una conversación que yo escuché del canal del Octavo Día donde se reunieron muchos músicos y estaban hablando de la precariedad del sistema o del metal, y uno de los músicos dijo que pues España no era un país metalero. Un país metalero eran los escandinavos. ¿Sí? Yo escuchando eso pienso que pues para mí España sí es un país metalero, desde afuera.
y es difícil etiquetarse como si yo fuera un país. Yo digo, yo soy metalero, pero de pronto yo no valgo por lo que yo diga, sino por lo que he expresado durante muchos años. Entonces me quedó esa duda. Necesito preguntarle a un español si España es un país metalero, porque yo lo veo así. Yo lo veo Pues como un país metalero. No tiene la grandísima banda más allá de las que ya nombramos, que se quedaron un poquito en el olvido de las de heavy metal, pero me parece que es un país muy metalero. ¿Qué dices tú? yo te contestaría que no, pero respecto a bandas, por ejemplo, Angelus Apátrida, que hacen así thrash metal, es una de las bandas en los últimos años que más, digamos, auge ha tenido para poder cambiar, ¿no? Esos Obús, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, que ya hace muchos años que fue, igual que a Bulls o Worm, que también creo que en todo el mundo son bastante conocidos. Pero yo te diría, y entiendo por qué este compañero músico dijo que no es país metalero, porque a nivel de la industria musical, aquí es muy difícil que tú te puedas ganar la vida con el metal. Es decir, debes salir fuera, tanto a nivel de conciertos como discográficas, como todo en general, para poder ganar algo de dinero siendo un grupo de metal. No hay prensa, por supuesto, especializada, pero mayormente son amateurs como yo, que si reciben algo de dinero, dale gracias, pero la mayoría lo hacemos por amor al arte. Entonces, la visión es esa. Evidentemente hay una fuerte escena underground, creo que sí que hay muchos lazos importantes y buenos de apoyo de bandas de aquí, de que la gente se mueve y descubre grupos nuevos. No todo el mundo, pero la gente que le gusta descubrir y moverse de concierto en concierto, pues siempre más o menos vas viendo las mismas caras y es muy amigable, muy buen rollo y demás, pero si tú te quieres profesionalizar, España no es un país para ello, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, tienes que salir fuera. Bueno, mira, es un tema que descubro hoy, descubro también a partir de escuchar muy atento la charla. Para nosotros es la misma lucha, igual. No sé cómo se ve Colombia en el exterior como país metalero, pero para nosotros es igual y nosotros nunca hablamos de irnos a, digamos, a Escandinavia o a Noruega o a Finlandia, sino decimos a Europa, pero España es de Europa. Entonces, digamos que tocaría analizar un poquito el tema con mucho más detalle, obviamente, pero sí, acá pasa igual. Si tú no quieres vivir de esto, o sea, yo creo que aquí la única banda que está viviendo del metal es Masacre, ¿sí? Los tendremos por aquí en 2 semanas a Masacre, de hecho. Estarán actuando y eso que ellos ya celebran más de 30 años y en la última década es donde ya estalló las giras internacionales y Brasil, y conquistar Brasil es dificilísimo y ahorita ya han estado en Europa, en Finlandia, en todos va a estar allá en España. Entonces están teniendo giras. Si tienes giras todo el tiempo es porque no estás trabajando en otra cosa. Exacto. Entonces quiere decir que algo ahí está funcionando bien. De resto, hay unas bandas buenísimas, Vitanet Mortem, creo que te voy a hacer una lista de cositas o sea, que deberías echarle un ojo, más no recomendación, sino de cositas que hay acá que están intentándolo muy bien. Tenebrarum estuvo en el 70.000 toneladas. Y David Rivera es una persona que vive de la música, no vive del metal, pero vive de la música. Y de ahí para acá tocaría ver otras, ¿no? Vuelvo y digo que no pueden escapar, pero a grandes rasgos más o menos la cosa va por ahí. Entonces estamos hablando de que en ese término el metal pues está por ese mismo nivel. Pero ahora vamos a seguir. Yo aprovecho, esta charla ha sido un poco diferente porque pues aquí hablamos de los temas en común, entonces te reúnes con la banda colombiana, con el personaje colombiano y hablamos de lo que está pasando, mientras que esta se torna más cómo es allá y cómo es acá y cómo es allá. Sí, pero pues tú vas a estar invitada, yo sé que en muchísimos programas y ya vamos a tener esa conversación más amena, pero en este hacemos las comparaciones. ¿Qué género crees tú que está mandando ahorita en España? Digamos, yo lo voy a poner así, para que se entienda la pregunta. Aquí, el género que ha perdurado por toda la historia del death metal y el black metal.
El death metal como papá y el black metal que es el irreverente que se toca, mejor dicho, en todo lado. Por cada 10 de black metal hay 3 de thrash y hay una de heavy metal y hay otras 10 de death metal. Y en ese mismo death metal están los hijos del death metal, que es ese grindcore, el gore, bueno, el brutal, que pues a mí me cuesta, son géneros que me cuestan, no que no me gusten, sino que me cuesta, si voy a hablar de 4 géneros, empezar a meter el hijito. Entonces yo te pongo así, black metal, death metal, bueno. Sí. Vale. Yo te diría, pero también aquí es una opinión sesgada porque es lo que a mí me gusta, el metal extremo. Pero porque considero, aunque escucho grupos heavies de España y que muchos de ellos tienen gran calidad, incluso dentro del folk y demás, considero que en el metal extremo la calidad es muchísimo superior. Hoy en día, a día de hoy. Hay bandazas que las propuestas son interesantes, como puede ser Balmok, Totengot, por ejemplo, Todo Mal, que hacen fusión dentro del metal vanguardista. Y yo tiraría por ahí, diría por el metal extremo en general, tanto el black como el death, aunque ahora hay más un auge del black, quizá, a nivel de grupos que están apareciendo, pero el metal extremo en general. Considero que hoy en día tiene mucha más calidad y que hay más bandas que de heavy o de power o de thrash metal. Y el thrash metal no se queda atrás, porque hay una nueva ola de chavalines jóvenes que están muy influenciados por el thrash de los 80 y que visten incluso como entonces, como Radity, por ejemplo, o Illusion o Reaction, aunque llevan ellos bastante tiempo ya en la escena. Al estilo alemán o al estilo de Estados Unidos. No, al estilo europeo. Ah, sí, ok. Sí. Es el mejor. Sí. Hay bastante, una nueva cantera y muy interesante. Ah, ok. Porque también hay 3 oleadas de thrash, porque ese thrash, ¿cómo se me olvidó el nombre? Que usan gorras planas. Sí, sí, también está. Bueno, sí. Menos mal no puede ser. Tengo amigos de bandas excelentísimas de ese thrash, que me perdonen, pero, o sea, bueno, como decimos, hablamos sin sesgos y nos gusta o no nos gusta. Sin embargo, pues somos todos de la misma familia metalera. Ah, ok. O sea que allá entonces, ¿y el black un poquito más arriba del death o lo tienes ahí como igual? Yo ahora mismo te diría el black por encima del death en estos últimos 3-4 años. Te diría por la calidad de las bandas y los discos que están apareciendo y que por lo menos yo disfruto. Evidentemente te hablo, como te decía, opinión sesgada, pero incluso mirándolo desde fuera, analizando un poquito, tiraría por el black encima del death. Le queda a una persona que está dedicada a los medios o que por lo menos cada 8 días habla de metal 3 horas y aparte saca un programa, le queda a uno tiempo para escuchar bandas de todo el mundo con la misma intensidad, porque mira que ahora se me surge una pregunta y esto lo estoy armando aquí mientras voy hablando. Esa imagen heavy metal que yo tengo de España se me acabó de caer y entonces ¿a qué horas yo me perdí de España? ¿Sí? Quizás estás hablando con la persona equivocada, No, porque pues tú eres una persona, tú eres una conocedora, así como yo conozco mi tierra, también es una persona que conoce allá y en su punto estaban hasta los mismos Mago de Oz y Warcry y eso, y la revista, por lo menos la Kerrang y no me acuerdo la otra, Mariscal Rock, las portadas eran los mismos y que el cantante del año y que Tete Novoa y que el uno y que el otro, y yo decía, ¿dónde están los otros? O sea, ¿cómo que es heavy metal? Entonces yo me quedé con eso y ahorita conozco a Senia y ella me dice que no, que está mandando el black metal. ¡Oh! Es que el problema es que esos medios se han quedado ahí, es decir, siguen destacando lo nuevo de Mago de Oz, lo nuevo de Warcry, lo nuevo de Avalanche, bueno, algunas de las bandas ya no siguen, ¿no? Entonces, Saratoga, Leo Jiménez, y es en plan, sí, está bien, porque es cierto que algunos de ellos siguen con buenos discos dentro de su estilo y que siguen teniendo su fanbase sólida y pues hacen sus buenas giras,
pero no abren más allá. No sé si porque hay detrás una serie de dinero que hace que siempre se citen a estas bandas y que las publiciten, que esa es una de las seguramente cuestiones, o es que la gente que está detrás de estos medios simplemente es la música que escucha, solamente escucha heavy metal y nada más. Entonces, hay otros medios, quizá más underground, digamos, que se dedican a hablar de otras bandas. Y yo creo que ahí está la diferencia, que quizás solamente llega lo más conocido, como Mariscal Rock, Metal Hammer, Rank, y no llegan otros medios más pequeños que descubren bandas o te presentan nuevas bandas o están más en contacto con lo que es el día a día de la escena en España. Claro. No, y es que este país es un país tercermundista. Nosotros, en mi Nosotros época, también, no te preocupes. bueno, por lo menos tuvieron acceso al internet antes que nosotros. Pero ponle a esta historia que me pasó a mí, o que nos pasó a todos los que somos nacidos en los 80s y empezamos a escuchar metal. Las únicas formas de saber era por amigos que conocían. Tú te enterabas cogiendo un disco, ¿sí? Entonces tú cogías un disco y todo lo que decía aquí, las letras pequeñitas, de ahí leías otras bandas porque ellos daban agradecimientos. Entonces tú corrías a ver dónde buscabas otra banda parecida y que fueran del mismo parche, y eso era el medio de información. Lo otro eran los magazines y las revistas, pero acá llegaba la Metal Hammer, llegaba con 1 año o 2 años de diferencia de lo que salía. O sea, aquí nos llegaba una revista que decía agosto de 2023, gran gira de no sé quién. Entonces eso pasó. Claro. Pues obviamente estamos hablando ya 90s, finales de siglo, donde ya empieza a haber internet, empiezan ya a abrir portales. No todos tenemos el acceso, pero los que tienen el acceso ya empiezan a dar información, y así se empieza como a nivelar la cuestión. Pero entonces digamos que aquí fue un poco más sufrido eso. Aún así, allá. yo veo que hoy en día, por lo menos en internet, en cuanto a lo que es canales sobre metal, veo que hay muchísimo auge en América Latina, en general, en distintos países. Pero sí se está intentando. Hay unos buenísimos que sacan unas reseñas, historias, datos brutalísimos, con muchísima investigación, con edición, programas largos. Eso me encanta, porque los que no saben y no han podido o no llegaron en su momento a muchas bandas, encuentran en estos videos realmente historias que no se conocen o que no se pueden encontrar así fácilmente. Y cuando tienes una buena edición, un buen guión, y pues es verídico lo que dices, es excelente. Pero sí, eso está pasando allá. No sé, nivel España, si tú me dices que de pronto no, pero sí hace falta, porque mira yo cómo estoy desinformado. O sea, hace falta, sí. Bueno, en TikTok o en Instagram sí que hay algunas personas que ves que destacan pues de repente, sí, que no les tenías como normalmente cuando llevas muchos años en esto del metal, conoces más o menos a la gente. Entonces de repente han aparecido y que bueno, pues se encargan a su manera de divulgar. En algunos no estoy tan conforme, pero bueno, al final yo hago, pues como no me parece, no comparto alguna de las cosas, lo hago a mi manera, ¿no? Que es la que a mí me gusta, y ya está. Y cada uno feliz haciendo lo que hace. Claro, no, súper. Mira, este medio de tu canal que se llama Xenia von Ereti. Sí, Ereti, sí. Te lo pongo difícil. Esta parte la vamos a editar. No, mentiras, esto sale así tal cual. Ya en menos de 15 días, 20 días que lo haya visto, un mes, ya he visto por lo menos 4 o 5 bandas que ya les empieza a seguir la pista. Lo mismo con la emisora, empieza uno a escuchar, sí, pero es difícil, de lo que hablábamos, que empecé el hilo de esta parte de la conversación, empezar a escuchar cómo anda la escena catalana y después salirme de lo de acá, que pues es importante, y es muy importante en mi metal nacional. Creo que ahí es donde se rompió esa parte con el exterior, cuando empecé a apropiarme de muchísimas bandas de acá, y ya de pronto ya pues no había la necesidad de ir a leer una revista
o las mismas bandas de que tú dices de heavy metal en español y bajaron su calidad, entonces ya como que uno no miraba mucho por allá. Entonces hay una banda de black metal, se me olvidó el nombre, que me gustaba mucho hace muchísimos años y eso sí, la conseguí como en un MP3 y no, perdí la vista. Cuando la encuentre te digo cuál es. Debo tener por ahí debo tenerla grabadita por ahí en algún cassette. Resulta que hace sí como unos, no sé si alcanzan a cumplirse los 20 años, y de pronto sí. La banda ya la conozco por un amigo que se llama Rodrigo. Él tiene un disco que obviamente no es original, ¿cómo se llama? Aspen Beyond. Ese. Él me muestra la banda, él no sabe que es española, mucho menos catalana, yo tampoco, nos gusta mucho, la escuchamos por mucho tiempo y es de esos discos que uno pone y uff, qué chimba, la intro es una chimba, la primera canción, los cambios, los coros de las nenas cerrando el tema, el video es buenísimo, o sea, como tú dijiste, atemporal, pero muy bien producido, lo conseguí, ese video digamos que era muy underground en esa época y se reproducía desde ya esos discos que llamaban CD antes de ser los DVDs. Entonces alguien tenía alguna copia o ahí llevamos la copia para ponerla en un bar o en sí. Eso pasó. Después pasó un tiempo y yo me reúno con unas personas en un sitio. Hay una chica, digamos, ahí en común, que pues digamos como que yo estoy ahí en el coqueteo, la cosa, y ella va con la amiga, su mejor amiga, y su mejor amiga lleva al hermano. Entonces el hermano tenía interés en la misma chica que yo le estaba poniendo atención. Pues el hombre era mayor que yo por ahí, no sé, si yo tenía 18 años, si yo tenía 20 años, él tenía 25 años. Y el hombre empieza a preguntarme de bandas para acorcharme, ¿sí? Delante de ella para sacar su estatus metalero. Claro. El ego. Ese era el cacareo de los gallos, estamos ahí. Eso se vivió mucho, supongo que a ti también te pasó. Sí, me ha pasado. Estamos en ese cuento cuando el hombre me pregunta, yo pido una canción de Siebenburgen, de la banda de Suecia, de black metal. Entonces yo pido una canción que se llama Vampiria del álbum Lorella. Y bueno, black metal, sí, muy severo, uy, qué chimba la banda, me dijo esa Siebenburgen, sí, del segundo álbum. Y yo no, este es el primero porque el primero es un EP, el segundo es ese y el tercero es el Delicium. Y él me dijo, no, el Delicium es antes. Y esa voz y esa conversación tiene que ser en voz alta porque todas tenían que oír. Y yo, no, mi hermano, no. Entonces él como que impulsó esa de, va a saber usted más que yo. Y yo, no, pues no, pero yo sé que sí. No tenía cómo comprobarlo, no había internet. Claro. Simplemente le dije eso. Entonces el hombre llega y me dice, no, pues vamos a hacer una apuesta. Y yo, ¿cómo sería la apuesta? Me dijo, si usted me adivina la banda que yo voy a poner, yo le regalo un CD original. Yo, wow, hágale, listo. Pero tiene que comprobarme o sea, tiene que adivinarme la banda y tiene que comprobarme que el Delicium es después del Lorella. Yo, bien, como sea. Yo dije, me va a acorchar, no voy a adivinar, me va a hacer quedar mal, pero cuando tenga mi oportunidad, por lo menos con la chica, te voy a decir, mire que si era, vale. Entonces el man se va a la barra y no sé qué, habla tan y pone Asgaroth. ¿Sí? Yo creo que en ese bar nadie sabía que era eso, solo él, porque él sacó el disco. Y yo le dije, sí señor, esta banda se llama Asgaroth. Oh, entonces, uy, hijo de puta, baila, no me puedo corchar. Pero yo no sabía de dónde era, yo solo sabía que se llamaba Asgaroth. Y con eso, mejor dicho, quedé como el príncipe, obviamente. Y el hombre pues le tocó ese día bajarle las cargas a la preguntadera porque no me pudo corchar en nada. Después lo comprobé y la llamé a la hermana. Yo no tenía el número del man. Yo dije, dígale a tu hermano que me debe un disco original. Porque el Delicium es después del Lorella. El hermano, Bueno, todos hemos sido jovenzuelos y adolescentes y el ego, evidentemente, pero es curioso que fuera Asgaroth. Es muy curioso porque tampoco, no sé hasta qué punto traspasó el océano, ¿sabes?
pues ahí está. Sí, sí, qué bueno. No sé cómo haya sido la distribución, no sé cómo mi amigo la consiguió. Obviamente sé que el hombre pues sí escuchaba su música, pero pues tenía su estatus muy alto, como creyendo que de pronto nadie más sabía. Y yo, Ya. pues yo sí, siempre digo como el nerdito del metal, como que están ahí averiguando y eso. Entonces eso pasó, y cuando vi el video y hablaste de Asgaro, yo, en pausa. Pausa porque y hace años no la escuchaba. Y estos días me repetí otra vez el disco Es y dije, que wow, es wow, wow, wow. buenísima toda la discografía, a mí me encanta. Y que pues, por tu video me enteré que ya no están y que se cambiaron de banda. ¿Cómo fue la Exacto, cosa? cambiaron a algunos de ellos a The Hadet y ahora están en Todo Mal, que lo recomiendo encarecidamente también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Metal Género, muy... pues, En su momento fue vanguardista Asgaroth, en este caso ahora son vanguardistas Todo Mal. Sí, sí, sí. ah, Sí, yo creo que te bueno, pueden gustar. Y The Hadet también. Sí, sí. va para esa, ¿no? Y es un compromiso. Ellos me hicieron quedar bien. No se Exacto, concretó nada con la te lo chica, debes. pero mi estatus quedó bien. Bueno, muchísimas gracias. No es Nada, a nada ti. más por hoy. Eh, Qué rato tan bacano, mira, se pasó esa hora súper, súper rápido. Sí, La cierto. pasamos muy bien. Como te diste cuenta, no es una entrevista, es una charla. Ahí vemos que la gente pues, se puede conectar contigo y empieza a explorar de allá, y pues podemos cambiar culturas, todo lo que se pueda hacer en pro y en honor de nuestro querido y amado metal. Bienvenido sea. Pues sí. Pues muchas gracias por invitarme, ha sido muy ameno. Y tengo ya bandas para que me has comentado para escuchar y descubrir que al final pues los dos lo hacemos por eso, ¿no? Porque nos gusta y nos apasiona. Sí, 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 vamos a tener otro espacio. Ojalá que podamos estar con mi compañero aquí de lucha, un metalero también vieja guardia, más viejito que yo, o sea, es otra, ese sí es una Biblia, ese no se equivoca tanto como yo, pero con la misma pasión. Músico también, entonces aquí nos vamos a ver. Bueno, ¿cómo le vas a decir a la gente de, de Barcelona, bueno, de España, gente de España? Quiero que vean esta charla en Metal Más Pasión Igual Vida con James. Pues Ya, en catalán lo quieres, ¿verdad? yo no me voy de acá hasta que... Te vas a quedar aquí hasta que lo haga. Pues us convido a tots i totes a escoltar una xerrada més que interessant amb la gent de Metal Más Passió Igual Vida des de Colòmbia per compartir sinergies sobre el metall als dos països. Quedó ¿Te clarísimo. parece? Sí, me quedó muy... Muchísimas gracias, Jenny. De nada a ti, muchas gracias. No, 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 Saludos. estamos hablando, te voy a estar molestando por ahí por el interno, y a ver si hablamos con los muchachos de Octavo Día y cualquier cosita. Y si necesitan alguna cosa de acá de Colombia, estamos a la orden. Si quieres que suene alguna bandita por acá que la recomiende o viceversa, ahí estamos. O si tienes algún chisme metalero muy chévere también, contesto a cualquier hora. Va bien tenerlos a buen recaudo, esos, los Sí, sí, chismes, sí. a veces. Vale, vale. Pues muchas Bueno, gracias. esto ha sido todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Y cualquiera que sea la hora y nos estén viendo, esto es Metal Más Pasión Igual Vida. Hoy hablando de metal.